Cualquiera de nosotros pudiera vivir esta historia. Un nuevo día está comenzando. Miras por la ventana y ves el sol brillando. Sales a la calle con tu lista de cosas que planificaste hacer el día de hoy. Quizás una reunión muy importante en tu trabajo. O tomar el examen para el cual has estudiado tanto. O quizás vas a encontrarte con una amiga que hace tiempo no ves para tomar un café y contarle algunas historias de tu vida. O quizás vas a llevar a los niños a la escuela y luego a la práctica de su equipo. Y cuando menos lo esperas, entra una llamada. Recibes un mensaje de texto o un correo electrónico. O encuentras una carta en el buzón. Y no son buenas noticias. No estabas preparado para esa sorpresa y tus planes para ese día quedaron interrumpidos por una emergencia. Sientes como que te echaron agua fría sobre la cabeza. Y de momento entras en un estado de pánico, de angustia. Y te preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto no me puede estar pasando a mí. Quizás piensa, mi vida se arruinó, mis planes se destruyeron. Quizás algo terrible le pasó a un familiar cercano a ti. ¿Sabes? A veces la vida se complica. Llegan crisis sin aviso. Hay situaciones que parecen tornados, terremotos. Salieron de la nada cuando menos lo esperabas. Muchas veces la vida se complica porque vivimos en un mundo difícil, complicado, inseguro. Pero vengo a darte una palabra de ánimo y esperanza, porque con Dios lo puedes lograr. Saludos, mi nombre es el Pastor Javier y quiero darte la bienvenida a este canal Esperanza y Restauración en la Crisis. El tema de hoy, hablemos de la crisis. Veremos qué es una crisis, cómo puede afectarnos mental, física y espiritualmente, y qué pasos podemos dar para encontrar esperanza y restaurar nuestra vida. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Te invito a que veas nuestro video anterior. Si ya pudiste verlo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Aclaro que no soy psicólogo ni profesional de la salud. No hacemos estos videos con el propósito de hacer diagnósticos ni dar tratamiento. Si sientes que estás pasando por un momento de crisis, te animo a que consultes con tu médico, con un profesional de la salud o te comuniques con alguna línea de ayuda. Comencemos por definir qué es una crisis. Número 1, es un cambio abrupto, de repente, algo que no esperabas y que tiene efectos o consecuencias negativas. Número 2, es una situación difícil, complicada, que interrumpe tu estabilidad emocional porque no sabes cómo resolverla. Sientes que todo se salió de control, que no tienes la capacidad ni la fuerza suficiente para enfrentar ese evento. Número 3, es una etapa de desequilibrio y tensión, donde la vida diaria se ve interrumpida por algo que rompe el orden al que estás acostumbrado. Basado en esto, podemos decir que una crisis no es simplemente un mal momento o un problema que aparece en el camino. Es algo que puede impactar y cambiar nuestra vida. También debo mencionar que la crisis puede afectar a un individuo, a una familia, a un grupo o inclusive a toda la sociedad. Veamos otro aspecto, que es una crisis psicológica. En términos de salud mental, una crisis psicológica no se refiere necesariamente a una situación o un evento traumático, sino a la reacción de una persona ante ese evento. En cualquier momento podemos encontrarnos con un problema o una situación que pareciera ser muy fuerte, pero nos detenemos a pensar, ¿cómo lo vamos a resolver? Respiramos profundo, hacemos algunas movidas o hacemos algunas llamadas
y nos damos cuenta que el asunto no era tan complicado como pensamos al inicio. Pero en otros momentos, necesariamente, no tenemos la menor idea de lo que vamos a hacer. También es posible que una persona pueda afectarse seriamente por un evento, mientras que otra persona no sufra muchos daños. La persona pudiera experimentar por algún tiempo algún trastorno en su mente. Es como una desorganización, como una tormenta que le roba o le disminuye su capacidad de manejar emocionalmente esa situación. Y pudiera afectar también su capacidad de poder analizar o interpretar un problema para hallar una solución. Les doy este ejemplo de la vida diaria. Mientras conduces el auto, pasas sobre un objeto de metal en la calle y se destroza una goma o llanta y ves que tienes que comprar una nueva. Veamos dos escenarios con esta situación. Número 1. Si tienes suficiente dinero en el banco para pagar un remolque, pues vas y compras una llanta nueva. Y aunque te pueda producir frustración o molestia, entiendes que no es un problema tan terrible o tan difícil de resolver. Pero veamos este otro escenario. Si hace 2 meses perdiste el empleo, apenas tienes dinero para pagar la renta y comprar tu comida, y estás recibiendo cartas de cobro de deudas, entonces ahí las cosas se pueden poner más difíciles. Hagámoslo un poco más complicado. Quizás ese día ibas camino a una entrevista de empleo y se echó a perder esa oportunidad. Entonces la reacción pudiera ser otra. En ambos casos el evento es el mismo, pero las circunstancias del momento en que ocurren pueden hacer la diferencia. En un próximo video estaremos hablando de eventos y situaciones que pueden producir una crisis. ¿Cómo puede la crisis afectarnos? Número 1. La crisis puede afectar nuestra mente y nuestras emociones. La crisis puede tener la capacidad de hacernos creer que nunca saldremos de un problema, que vamos a ser destruidos. Puede hacer que las cosas se vean más complicadas o más terribles de lo que realmente pudieran ser. La crisis puede generar niveles altos de ansiedad, depresión, ataques de pánico. La crisis puede destruir nuestra estima o valor, sentir que nos estamos ahogando, que nos estamos asfixiando. La crisis pudiera desarrollar trastornos en nuestra salud mental. Pronto estaremos hablando un poco de esos trastornos. Hablemos un poco de la ansiedad. Usualmente vemos la ansiedad como algo malo o negativo, pero existe cierto nivel de ansiedad que es saludable. La ansiedad es una emoción normal de miedo o temor o preocupación que nos prepara para responder ante una amenaza. Por ejemplo, cuando vas a tomar un examen o cuando tienes que enfrentar una crisis muy difícil, la ansiedad puede reflejarse como una reacción común al estrés que puede ayudarte a concentrarte o reaccionar ante un peligro. No dura mucho tiempo y no interfiere con tus actividades diarias. El trastorno de ansiedad es una respuesta de miedo o preocupación que se sale de control y que puede durar mucho tiempo. Sus síntomas incluyen nerviosismo, problemas para concentrarte, sensación de peligro o pánico. La ansiedad se considera en esos casos una enfermedad mental que, si no se trata, puede empeorar. La crisis puede afectar nuestro cuerpo. La crisis pudiera complicar o comprometer nuestra salud física. Se puede manifestar en síntomas como cansancio extremo, insomnio, perder el apetito o comer demasiado, tensión en los músculos, palpitaciones o cambios en la presión sanguínea. La crisis puede afectar nuestra fe en Dios. Una crisis puede afectar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, pero también puede afectar nuestra fe. A veces no entendemos lo que sucede y eso
nos lleva a sentirnos que perdimos el control, como si estuviéramos caminando por un camino oscuro, lleno de una niebla espesa. Podemos pensar por momentos que Dios nos abandonó, que se olvidó de nosotros, que no le importamos, que no nos protege ni nos cuida, que ya no oye nuestras oraciones. Inclusive podemos sentir culpa, que somos responsables de todo lo malo que nos está pasando, que debe ser que Dios nos está castigando por algo incorrecto que dijimos o hicimos. Y nos puede dominar el miedo y la vergüenza de pensar que ahora no podemos venir a Dios a pedirle ayuda. Podemos sentirnos distantes de Dios, sin ganas de hablar con Él, o inclusive estar molestos con Él. Quiero compartirte que personalmente yo he pasado por ahí muchas veces y me identifico con muchos de estos síntomas, con muchos de estos efectos. Tengo historias de años para estar aquí hablando de este tema por horas. Por eso es que existe este canal, para hacer uso de mis experiencias y procesos, con el deseo de que puedan ayudar y dar herramientas a personas como tú que nos ven o nos oyen por este medio. Hay un mensaje muy importante que quiero compartir sobre la crisis y que pudiera ayudarte. Número 1, nadie está exento o libre de enfrentar una crisis. No importa el nivel social, familiar, económico, intelectual, ni siquiera el nivel espiritual o la relación que tengamos con Dios. Absolutamente todos en algún momento de la vida vamos a chocar con un problema, con una situación difícil, una noticia triste o dolorosa, una tormenta. Vivimos en un mundo contaminado donde ocurren desastres naturales, plagas, terribles virus y enfermedades. Nos encontraremos con personas perversas, llenas de amargura, odio y también con problemas en su salud mental. Situaciones financieras, grandes despidos, negocios cerrando, la corrupción en los gobiernos y agendas para destruir a personas. Todos en algún momento dado de la vida necesitamos buscar ayuda, guía, dirección. Estas cosas nos recuerdan que no somos superhéroes, no somos invencibles, ni autosuficientes, ni tenemos inmunidad. Como dice un anuncio, hay cosas que el dinero no puede comprar. A veces el dinero no resuelve el problema ni nos da una salida. Quizás al escuchar este tema te puedas identificar. Te recuerda una crisis que estás enfrentando, luchando con ella, desesperado, lleno de angustia, tristeza, dolor, o quizás se ha llenado tu cabeza de malos pensamientos hacia ti o hacia otras personas. Te ha llevado a pensar lo peor. O quizás alguien que me escucha ha deseado morirse, terminar con su vida. Es importante buscar ayuda. Hay cosas que no podemos hacerlas solos. Si hay síntomas reflejándose en nuestro cuerpo, necesitamos buscar herramientas más efectivas de lidiar con todo esto. Ahora la pregunta, ¿qué podemos hacer? Podemos abrir nuestro corazón con otras personas que sean maduras, sabias, con buen corazón. Puede ser un amigo, un familiar, alguien de una iglesia o con un profesional de la salud, sea tu médico, consejero o psicólogo. Quizás te ha pasado que a veces tu mente está como atrapada, encerrada en un cuarto oscuro o en medio del huracán. Y eso no te permite ver ni pensar con claridad sobre el problema. Pero otra persona que está mirando desde afuera o que quizás haya vivido una experiencia muy parecida a la tuya, pudiera ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva. Esa persona pudiera darte algunos consejos, sugerencias, nuevas formas de trabajar una situación, ayudarte a entender cómo y por qué reacciona de ciertas maneras. En algunos casos, necesitamos ayuda para estabilizar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro sistema antes de trabajar con la mente. No sé si compartes la misma fe que yo, pero quiero decirte
que podemos acercarnos a Dios y ser sinceros con Él, transparentes, sin miedo a contarle lo que sentimos y pensamos, porque Él ya lo sabe, aunque no se lo digamos. La Biblia dice en Hebreos 4:15 que Jesús sufrió y pasó por cualquier cosa que nosotros podamos pasar. Él nos entiende y siempre está dispuesto a ayudarnos y estar junto a nosotros sin importar lo que nos suceda. No nos rechaza, aunque estemos enojados con Él, porque las cosas se han salido de su lugar. No sé si lo sabías, pero en un momento en que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por una situación muy difícil, de mucho estrés y dolor, Él le pidió a sus amigos más cercanos que lo acompañaran porque necesitaba de su ayuda. Eso lo puedes encontrar en el libro de Marcos, capítulo 14. Podemos trabajar y cambiar la forma en que vemos la vida, porque a veces nos aferramos a la idea de que no nos debe pasar nada negativo, o solo queremos las cosas fáciles y sin dolor, o quizás hemos creado una idea que no es real sobre el mundo en que vivimos. No podemos evitar ciertos problemas o tormentas que llegan sin aviso. En el mundo tendremos aflicción, según Juan 16:33. Podemos evaluar con qué actitud enfrentamos la crisis, porque hay pensamientos negativos que no nos ayudan. Nos roban nuestra fuerza, nuestra capacidad para pensar con claridad y hacer lo correcto y lo necesario. Puedes evaluar la forma en que te ves a ti mismo, porque a veces no sabes lo fuerte o lo capaz que eres hasta que pasas por una prueba. A veces no te das cuenta cómo cada momento duro, cada prueba de resistencia y cada reto difícil te ha llevado a madurar en unas áreas, a crecer como persona. Te digo esto porque también he pasado por situaciones que me han ayudado a descubrir quién soy, a definir mi carácter y mis fortalezas, y sobre todo a conocer a mi Dios de forma personal y de manera que nunca antes lo había conocido. Para cerrar, si sientes que estás siendo afectado por cualquier situación y te encuentras pasando por una crisis, me identifico contigo. Solo puedo imaginar lo doloroso que debe ser y trato de ponerme en tu lugar. Quizás pueda entender un poco lo que sientes, aunque no estoy en tus zapatos. Lo importante de todo este tema es reconocer las señales en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Afrontarla y buscar ayuda, tanto espiritual como emocional, antes que se profundicen. Te recuerdo, por más complicado o difícil que se vea la situación, hay esperanza de ser restaurado y levantarte de la crisis. Con Dios lo puedes lograr. Quiero agradecerte por estar aquí. Te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones, a que compartas este canal con alguien que lo necesita. Nos veremos en un próximo episodio de Esperanza y Restauración en la Crisis.